Lian había visto sus torpes intentos de ocultar el arma. Había esperado entonces lo que estaba sucediendo ahora. Idiota. La tomaba por tonta. ¿En verdad creía que estaría desprotegida de haber algún peligro? Incluso después de que Boyce sacara el cuchillo, aguardó, esperando que se pensara mejor lo de atacarla. Pero cuando se lanzó, ella también se movió. El suero fluyó por sus venas, prestándole velocidad, fuerza. Los esfuerzos de los humanos eran como los de un niño. El cuchillo avanzó y ella le agarró la muñeca. Sus ojos se abrieron por la sorpresa. Ella dobló su brazo hacia atrás y él soltó el arma. Cayó al suelo entre ambos. Lo miró y sintió la sangre latiendo en sus venas, la fuerza circulando en su cuerpo. Era alta, verdadera heredera de Cargón. Era su destino gobernar no solo a los Oriones, sino a toda la galaxia, como lo había hecho Corgon en la antigüedad. Que este humano se atreviera a atacarla. Por un momento quiso recoger el arma, apuntarla a Boyce. Sus ojos se encontraron. Vio miedo dentro de él, miedo y sorpresa. Y luego su mirada cambió. «Su brazo», dijo señalando. Lian miró hacia abajo. Su brazo. Las venas en él latían visiblemente. La piel a su alrededor se oscurecía. Sintió un tinte de miedo. Que esto estuviera sucediendo tan pronto, después del último tratamiento. El tiempo se estaba acortando. La muchacha del ala médica, Delin, dijo Boyce, le sucedía lo mismo. Sí. ¿Qué lo está causando? El doctor frunció el ceño. Su ira por el momento se disipó. Tenía curiosidad por lo que podía ver Lian. Perfecto. Venga conmigo, dijo, y le mostraré. ¿Qué demonios estaba pasando aquí? No era solo el hecho de que Lian lo hubiera vencido, sino la forma en que lo había hecho. La velocidad con la que se movía. Boyce había tratado con otras especies con metabolismo acelerado antes, pero todas eran estrictamente no humanoides. Con Lian de seguro había algún tipo de mejora. Debía haber tomado alguna clase de droga, tener algún tipo de aumento genético que le permitiera moverse de la manera que lo había hecho. Eso, o se estaba haciendo viejo mucho más rápido de lo que pensaba. «Sy-Romin, doctor, ¿ha oído de él?» Boyce sacudió la cabeza. No puedo decir que sí. Caminaban lado a lado por el pasillo, los guardias de Lian unos pasos por detrás. No hay razón para que así sea, supongo, dijo ella. Es un sistema estelar de un solo planeta en el extremo más alejado de la frontera, a varios meses de viaje desde aquí, incluso en Warp 6. Nos topamos con él a raíz de nuestro primer gran enfrentamiento con los Klingon. Nuestros 4 merodeadores, armados hasta los dientes, invencibles. O eso pensábamos. Su voz se endureció. El Imperio demostró nuestra equivocación. Nosotros, esta nave, el ala de Carcon, fuimos los únicos en escapar. ¿Por qué me cuenta esto?, preguntó Boyce. Ella lo miró de reojo y sonrió. Sy-Romin fue donde emergimos del Warp. No fue intencional, claro que no. Los motores simplemente dejaron de funcionar. Y allí estábamos, varados en medio de la nada. Sin un sistema de propulsión funcional, con armas y escudos inoperantes. Mi sueño de restaurar al pueblo Orion a nuestra antigua gloria, de hacer eco del reinado de 500 años de Cargón como Talith, parecía haber terminado antes de comenzar. ¿Reinado de 500 años? Boyce sacudió la cabeza. Eso suena más a mito que a historia. Sí, así es. Ella dejó de caminar, se volvió hacia él y sonrió. Aunque he descubierto, y tal vez usted también ha tenido esta experiencia, que en el corazón de cada mito siempre existe la semilla de la verdad. Se habían detenido frente a una escotilla, de un estilo que le parecía muy familiar a Boyce. Se percató de que era una esclusa de aire, idéntica a la que él y el grupo de desembarco habían atravesado, saliendo de la Magallanes. «Venga, Dr. Boyce, déjeme mostrarle lo que encontramos en Sy-Romin, o más bien en su órbita». Asintió a uno de los guardias, quien dio un paso adelante y tocó una sección de la pared. Se deslizó a un lado, revelando un casillero de almacenamiento. El guardia sacó 2 pesadas camperas, le entregó una a la Talith y la otra a Boyce. Ella se puso la suya. Boyce, después de un segundo de vacilación, hizo lo mismo. Lian lo precedió en la esclusa de aire. La puerta exterior se cerró. La interna se abrió. Boyce sintió un escalofrío repentino. «La temperatura aquí está ligeramente por debajo de 0», dijo. «Para preservar las muestras». «¿Qué muestras?», estuvo a punto de preguntar Boyce, pero ella ya se estaba moviendo.
atravesando la esclusa de aire hacia la bahía de atraque más allá. Boyce la siguió y un segundo después obtuvo su respuesta. La bahía de atraque se había convertido en una única cámara enorme. 40 pies de ancho, el doble de largo, la mitad de altura. El equipo y Boyce pudo ver el LeCars yacía a lo largo de la pared del fondo. Había una docena de personas en la sala, reunidas en grupos de 2 o 3 alrededor de varias piezas de maquinaria. Era un laboratorio de alguna clase, se percató. «Aquí, doctor, acérquese». Lijan se había trasladado al extremo más alejado de la cámara, a la pieza de maquinaria más grande, un objeto cilíndrico, de pie en un extremo, de tal vez 4,5 metros de alto y medio metro de diámetro. Al principio parecía una lámina de material intacta, solo que cuando Boyce se acercó, vio que la superficie estaba facetada, compuesta por piezas metálicas más pequeñas con forma de diamante, tal vez 6 pulgadas por lado. Faltaban algunas de las facetas. «¿Qué es esto?», preguntó. «Una nave». «¿Una nave?». Rodeó el objeto pasando por encima de media docena de cables codificados por colores que iban desde el cilindro hasta una consola de diagnóstico a 6 metros de distancia. «Parece terriblemente pequeña para ser una nave. Es una nave de una sola persona. No veo un sistema de propulsión. Me sorprendería si lo hiciera. En 70 años de búsqueda todavía no lo hemos hallado». Se volvió hacia ella. «Esto es lo que encontraron en Saint-Romain, supongo». «Así es. Completamente por accidente. Podría haber permanecido sin descubrir durante otros 10,000 años si no hubiéramos tropezado, o mejor dicho, no hubiéramos topado directamente con ella». Boyce frunció el ceño. «No comprendo. El único planeta de Saint-Romain está rodeado de meteoritos. Esto estaba camuflado como uno de ellos». «¿Camuflado?». «Un proyector de imágenes. Allí». Hizo un gesto hacia una esfera, quizás de medio metro de diámetro, que se encontraba al pie del cilindro, la nave espacial. Es realmente una pieza de equipo bastante notable. Sus sensores no podían distinguir la diferencia entre una imagen proyectada y materia sólida. Llamarlo proyector quizás sea erróneo. El dispositivo es capaz de crear simulaciones que pueden engañar incluso a los sensores más sofisticados, como los de la base estelar 18. Boyce comprendió de inmediato. El ataque, esto es lo que usaron. Para hacerles pensar que las naves eran Klingon. Ella no respondió. No necesitó hacerlo. «Todo es muy interesante», dijo él, repentinamente enojado una vez más. «Muy impresionante, su nueva tecnología. Pero no veo qué tenga que ver conmigo». «¿Nueva?». Lijan negó con la cabeza. «Al contrario. Esta tecnología tiene miles de años. De la época de Carcón, el Segundo Imperio. Todo lo que ve aquí», trazó un arco con una mano delante de ella, «es producto de aquellos días, de la civilización Orion en su apogeo». Boyce frunció el ceño. Desde luego que no era ningún historiador, aunque sabía que había varias civilizaciones altamente avanzadas en este cuadrante. Civilizaciones que habían alcanzado su pináculo al viajar por las estrellas y caído nuevamente en el salvajismo. ¿Pero los Oriones? Nunca antes había oído hablar de ningún tipo de tecnología como esta. «Hay algo más que quiero mostrarle, doctor», dijo, y sin esperar una respuesta pasó junto a él, dirigiéndose hacia la esquina más alejada de la lanzadera reconfigurada, donde Boyce vio a un grupo de 4 científicos reunidos alrededor de algo. Otra consola de diagnóstico, pensó al principio, y luego, cuando se acercó y pudo ver más allá de los científicos, vio el objeto por lo que realmente era. Un cuerpo, un Orion de inmenso tamaño, incluso más grande que Gurgis, con una piel de un tono verde mucho más oscuro que cualquier Orion que Boyce hubiera visto hasta ahora, desnudo y obviamente muerto, tendido en una mesa de examen, parte de su pecho abierto, con tubos e instrumentos sensoriales de varios tamaños insertados en él. Las venas de su cuerpo se destacaban como cuerdas negras contra su carne. ¿Algún progreso?, preguntó Lijan a los científicos, 3 hombres, una mujer, que ahora se alejaban unos pasos del cuerpo y miraban a la Tallith con aprensión. «Nada importante, Majestad», dijo la mujer. Boyce se aproximó unos pasos. Ahora entendía a qué se había referido Lijan sobre preservar las muestras. Podía ver su aliento frente a él, lo que significaba que estaba bajo cero en la lanzadera, pero no hace suficiente frío aquí para evitar que su cuerpo se descomponga. «En circunstancias normales, no», dijo Lijan. «Pero estas no son circunstancias normales». «Puedo verlo», dijo Boyce. «¿Sabe quién es, doctor?».
Ella caminó alrededor del cuerpo, arrastrando su mano derecha por el borde de la mesa mientras avanzaba. Una pregunta retórica, por supuesto, dijo antes de que Boyce pudiera responder. Porque usted no es Codruta, ni siquiera un Orion. Entonces, ¿cómo podría saber la historia de Cargon, o Madragas, o la batalla de Akana, donde los asesinos mundiales fueron sometidos? ¿O de los 10 centinelas, a quienes Cargon estableció para proteger las fronteras del imperio? Pero nosotros, Liyan hizo un gesto hacia los científicos, que habían permanecido prácticamente inmóviles, arraigados en su lugar desde que la Talit se les aproximara. Nosotros, los que pertenecemos a la Confederación, conocemos todas esas historias, hasta los mismos nombres de esos 10 centinelas. ¿No es así, Sandar? La mujer asintió. Sí, Majestad. Los 10 centinelas, Sandar, dijo Liyan. ¿Puedes nombrárselos al doctor? Sí, Majestad. La mujer sonrió. Una sonrisa forzada. En sus ojos, Boyce podía ver terror puro y al desnudo. Estaban Heitum, el primero, Boren Adai y Argost, Marriyan y Munya, Gosen y... ¿Gosen? Gracias, Sandar. Le sonrió a Boyce. Los 10 centinelas custodiaron los rincones más remotos del Segundo Imperio durante el medio milenio en que Kergon fue Talith y otros 500 años más. Boyce ya había escuchado suficiente. No es que no aprecie la lección de historia, pero ¿le importaría decirme qué tiene que ver esto conmigo? ¿Por qué me ha traído aquí? Ella pasó una mano suavemente por la piel de la parte superior del brazo del cadáver. Este es Gosen, dijo. Boyce frunció el ceño. ¿Qué? El centinela de Cargon, uno de los 10 que eligió para proteger el imperio. Este es su cuerpo, y esa, señaló hacia la nave que le había mostrado a Boyce antes, era suya. Este es Gosen. Sí. De hace 1000 años. Eso es correcto, ridículo, quiso decir. El cuerpo ante ellos no podía tener más de unos pocos días, probablemente una víctima del ataque de los Singino. Miró a los científicos. Los 3 hombres seguían mirando al suelo. La mujer, Sandar, sonreía nerviosamente. ¿Por qué iban a la par de esta locura? Vio que una de las ondas de sensores conectadas al cuerpo corría hacia una consola analizadora estándar. ¿Le importa si hago una pequeña prueba por mi cuenta?, preguntó señalando el dispositivo. Por favor, si es lo que desea. Boyce lo hizo. Agarró la sonda, realizó una prueba estándar de datación de carbono, obtuvo algunos resultados claramente erróneos, recalibró la máquina y realizó la prueba por segunda vez. Y obtuvo los mismos resultados claramente erróneos, descaradamente imposibles. ¿Algún problema?, preguntó Liyan. Algo va mal con su máquina, dijo Boyce. ¿Por qué? ¿Qué le está diciendo? Que este cuerpo tiene 1500 años. Liyan sonrió. Boyce frunció el ceño. Era un truco. Tenía que serlo. Conocía una forma de exponerlo. Puso la sonda en el interior de su propia muñeca. 61 años, sacudió la cabeza. La máquina es precisa, doctor, dijo Liyan. Boyce giró, levantó la sonda de su muñeca y la extendió hacia ella, quien le acercó un brazo. Adelante, lo hizo, tocó su piel con la sonda y observó cómo cambiaba el número. Había esperado que bajara. Liyan, según suponía, era al menos una década más joven que él. Pero el número subió. Bien hacia arriba. 70, 80, 90, 100. Se detuvo. Miró a la Talit y frunció el ceño. Y recordó algo. Algo que la teniente Joto había dicho a bordo la lanzadera. Algo a lo que le había prestado poca atención, porque era claramente erróneo. Tan descaradamente imposible. Algo sobre que Liyan había asumido el liderazgo de los Codruta 75 años antes. No, dijo. Los números que ves son reales, Dr. Boyce. Tiene 100 años. Por unos meses. ¿Cómo es eso posible? Ella metió la mano debajo de la chaqueta que llevaba. Se puso la capa y sacó algo. Un vial. Plástico transparente, aproximadamente del tamaño de una hipo estándar, lleno de un líquido negro equivalente a 1/4 de pulgada. Gracias a esto, dijo. Lo más importante que encontramos a bordo de la lanzadera de Gosen, doctor. El germen de la verdad del que hablaba. La ciencia detrás de la leyenda. No entiendo, estuvo a punto de decir de nuevo Boyce, pero contuvo la lengua, porque realmente entendía, sabía exactamente lo que Liyan estaba diciendo. ¿Cómo podría el cuerpo sobre la mesa tener 1500 años? ¿Y la mujer frente a él entrando en su segundo siglo? Solo había una respuesta, de verdad.
Una sola cosa que podría estar en el vial. Extendió su mano. ¿Puedo? ¿Echarle un vistazo? ¿Examinarlo? Por supuesto, por eso está aquí. Tomó el vial entre sus manos y agitó el líquido. Era más espeso que el agua, juzgó. Más cerca de la viscosidad del jarabe pesado. Y el color no era negro como había creído al principio, sino de un tono verde oscuro y profundo. Había 3 de estos a bordo de la nave de Gozen, dijo Liyan. Este es el último. La fuente de la juventud, dijo él. Más que eso, Dr. Boyce, mucho más. ¿Qué es exactamente lo que quiere que haga?, preguntó, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta a eso también. ¿Qué quiero que haga? Liyan sonrió. Es bastante sencillo. Produzca más de esto.